y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor, puede tomar sus asientos. Dios es bueno. En el día de hoy estaremos predicando bajo el título mayor es el que está en vosotros y nosotros. Amén. Algunos conocen la palabra título. Amén. Mayor es el que está en nosotros. Gloria al Señor. A menudo, mis amados hermanos, y bueno, antes de introducir el mensaje, quiero dar gracias al pastor por confiar. Amén. Gloria al Señor. Es un privilegio, pero más que un privilegio, una responsabilidad el poder predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. A menudo nosotros escuchamos de falsos profetas. ¿Alguien aquí que ha escuchado de falsos profetas en los últimos tiempos? Dentro de la iglesia, falsas doctrinas, vemos videos de artistas o adoradores, como usted quiere llamarle, que son cristianos y que en sus presentaciones tienen bailarinas detrás de ellos. Y vemos todo ese tipo de cosas hoy en día. Predicadores engañando a la gente para sacarle dinero. Teólogos enseñando herejías. Y la palabra herejía es una verdad que ha sido llevada al extremo. O sea, que hay una verdad, pero que se llevó al extremo. Y eso se ve hoy en día. Apostasía, gente que antes seguían a Cristo, al Dios, al Señor que usted y yo creemos y seguimos, y ahora lo niegan abiertamente. Pero no solo eso, sino que enseñan y promueven libertinaje públicamente dentro de la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? El mismo apóstol Pablo enseñó lo que sucedería en los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso se le está diciendo a la iglesia, eso no se le está diciendo al mundo. O sea, espíritus de demonios, influencias satánicas en contra de la iglesia para dañar a hombres de Dios. Si usted pensaba que los hombres de Dios no pueden pasar por ahí, pues aquí la Biblia está diciendo que se levantarán esos espíritus. ¿A quiénes usarán esos espíritus? A falsos cristianos dentro de la iglesia, a falsos maestros, falsos profetas, y les enseñarán al pueblo con el fin de engañar a la iglesia de Cristo. Y eso se ha visto a lo largo de la historia bíblica y se ha visto en el presente siglo que nosotros vivimos. Y uno se pregunta, cuando uno ve toda esta apostasía, cuando uno ve todo este deterioro eclesiástico, espiritual, falsedades en los altares, uno se pregunta, ¿podremos nosotros vencer lo que otros no han vencido? ¿Será que han sido, porque estamos hablando de gente teólogos, estamos hablando de académicos cristianos, estamos hablando de exégetas, de predicadores de renombre, estamos hablando de gente de influencia? Y a veces pues uno se pregunta, ¿y podremos nosotros vencer? ¿Podemos nosotros salir triunfantes ante estos ataques infernales? Porque como le acabo de decir, no estamos hablando de simplemente ideas que los hombres inventan. Es que detrás de ellos hay espíritus, hay demonios. Amén, que lo están incitando a que se levanten y enseñen cosas dentro de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. ¿Será posible mantener una sana doctrina en medio de falsas enseñanzas? ¿Será posible hacer la diferencia como la iglesia
de Cristo que nosotros somos, aún cuando parte de la iglesia de Cristo está abrazada al mundo, será posible nosotros poder avanzar en contra de la corriente. Será posible nosotros poder avanzar, será posible nosotros poder establecer fundamentos bíblicos o creer en los fundamentos bíblicos que pudieron establecer los apóstoles. Contamos con algún mecanismo de defensa o de protección contra esos espíritus, contra esos falsos profetas que no vienen, están hoy en día presentes. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a estas cuestiones? Usted podrá saber que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Los métodos son buenos, la consejería es buena, pero quien debe determinar lo que nosotros vamos a creer, lo que vamos a aceptar, lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a hacer es la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios la que debe determinar eso. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos revela no solo que podemos vencer, amén, sino que nos garantiza la victoria contra toda enviación del infierno. Amén. Yo no estoy hablando aquí un mensaje motivacional, le estoy diciendo, la palabra de Dios le garantiza a la iglesia de Cristo la victoria contra todo espíritu, contra todo demonio, contra todo falso profeta. Gloria al Señor. Obviamente hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que eso se cumpla en nuestras vidas. El apóstol Juan es el escritor, el autor de esta epístola general de Primera de Juan. Él es el último sobreviviente de todos los apóstoles. Y ya en su vejez, pues se ha dedicado a la tarea de contrarrestar todas falsas doctrinas que habían llegado a las iglesias que había establecido el apóstol Pablo, que había establecido el apóstol Pedro, que había establecido Timoteo. Y Juan, que es el último en quedar de todos, se propone contrarrestar todas falsas enseñanzas que Pablo una vez contrarrestó, pero que volvieron para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. El tema principal de esta epístola es otro llamado a los fundamentos de la fe o un regreso a los principios bíblicos del cristianismo. O sea, la iglesia volver a la senda antigua, volver a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó el apóstol Juan en esos tiempos? Porque no era una iglesia, habían varias iglesias a las que el apóstol Juan escribió. ¿Cuáles eran esos problemas? En aquellas iglesias se habían levantado de adentro de la misma iglesia, se habían levantado falsos maestros, falsos profetas que habían abrazado corrientes filosóficas dañinas de esa época. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como los gnósticos o gnosticismo. Amén. Que viene de la palabra griega conocimiento. Eso siempre llama la atención, nueva revelación, nueva idea. Y eso está de moda en nuestros tiempos. Oh, yo tengo una nueva revelación, yo tengo una nueva idea y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué enseñaban los gnósticos para ese tiempo? En primer lugar negaban la humanidad de Cristo. El apóstol Juan enfrentó esto diciendo que Cristo vino en carne propia. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, decían o enseñaban que el conocimiento, la nueva revelación de ellos, tenía más valor o estaba por encima de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, enseñaban que el Jesús que fue bautizado al principio de su ministerio no fue el mismo Jesús que estaba en la cruz cuando fue crucificado. Amén. En cuarto lugar, como ellos creían que el cuerpo era malo, enseñaban que al cuerpo, que todo pecado que usted cometía en el cuerpo, todo ese pecado no importaba. Usted podía hacer lo que usted quisiera porque como el cuerpo era malo, usted tenía libertad para hacerlo. En quinto lugar, como el cuerpo era malo, también había que maltratarlo, golpearlo y hacer ciertos tipos de cosas. Y en sexto lugar, menospreciaban la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero los gnósticos, eso no son los problemas actuales, no es un problema contemporáneo a nosotros. Y es una realidad, aunque hay cosas que sí todavía persisten hoy en día en contra de la iglesia.
Ahora bien, ¿cuál es el problema actual que enfrenta la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros enfrentamos? ¿Cuáles son esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Cristo que nos persiguen, que dañan a muchos dentro de la iglesia? Amén. Estamos hablando de falsos maestros, falsos profetas que se levantaron de adentro de la iglesia. Amén. Se levantaron de adentro del mismo pueblo de Dios. En primer lugar, uno de los problemas que nosotros enfrentamos como iglesia de Cristo hoy en día es un rechazo a lo que establece la palabra de Dios sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y usted dirá, bueno, eso viene eso está dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Si usted no, mire, la iglesia anglicana está dividida por ese tema. La iglesia metodista libre, los metodistas están divididos por ese tema. La iglesia episcopal se dividió por ese tema, porque un grupo apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, otro lo defiende. Amén. O sea, es un problema que enfrenta la iglesia de Cristo en nuestros tiempos y que nosotros no podemos vivir como cristianos en una burbuja de que todo está bien y vivir en un momento de emoción y nosotros ignorar lo que está pasando. Amén. No podemos ignorar. El hermano Nicolás, en el video que hicimos acerca de la reforma protestante, decía una palabra que fue dicha por Napoleón Bonaparte en sus tiempos, y esa palabra dice: los pueblos que no conocen su historia están propensos a volver a repetirlo. O sea, cuando tú no conoces lo que pelearon los apóstoles, lo que ellos tuvieron que enfrentar, cuando tú no conoces eso, se te hace fácil volver a repetirlo. Amén. Se te hace fácil que el diablo vuelva y te engañe y que vuelva eso y se repita. Amén. Gloria al Señor. Entonces la iglesia pentecostal, la iglesia bautista ha sido amenazada con este tipo de cosas. Porque hay personas de influencia, pastores de influencia que están de acuerdo con lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, en primer lugar, tenemos ese problema. Y nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros, el pueblo de Dios, lo que tenemos la palabra, la verdad, ante un mundo lleno de oscuridad. Nosotros, la iglesia de Cristo no está llamada a ser rica en la tierra. La iglesia de Cristo no está llamada a ser la más influyente a nivel de fama. La iglesia de Cristo está llamada a hablar de arrepentimiento. La iglesia de Cristo está llamada a llamar el pecado como es, como manda las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día tenemos una iglesia muy influyente. Tenemos una iglesia que está en todos los medios sociales. Pero eso es un problema también. Porque ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Que el mismo mundo la está dejando entrar en sus plataformas. Amén. ¿Qué está haciendo la iglesia? Eso sucedió, lo mismo que sucedió en tiempos de la pre-reforma protestante, que la iglesia de Cristo vivió más de 200 años de persecución, mataban a los cristianos y eso era lata para los cristianos. Llega un emperador en el año 313 llamado Constantino, el primer emperador cristiano según la historia. Y este hombre pone cese a la persecución y establece a la iglesia de Cristo como la religión oficial. Ya la iglesia no sufre más. Pero ¿cuál fue el problema allí? Eso es bueno, pero el problema fue que la iglesia se ligó tanto al Estado que ya la iglesia tenía un concordato con el Estado. Y la iglesia no predicaba en contra de la corrupción. Al contrario, la iglesia se volvió corrupta. ¿Y qué terminó siendo la iglesia? Terminó siendo la iglesia de Roma que usted y yo conocemos hoy en día. La iglesia católica. Amén. Entonces, esa unión con el Estado trajo problemas, porque no es que no se puede estar involucrado. Lo que hay que mantener es distancia. Lo que la iglesia tiene que hacer es enseñar la palabra de Dios, porque a eso estamos llamados. No estamos llamados a hacer dinero y a hacer una máquina de dinero. Estamos llamados a predicar, a defender la palabra de Dios, aunque se ofenda el que se ofenda. El evangelio tiene que ofender. La palabra de Dios, cuando dice que el Espíritu Santo va a convencer, lo que está diciendo que el Espíritu Santo prácticamente te va a llevar a un punto que te va a hacer entender tu suciedad. Eso es lo que dice el término en el griego. El Espíritu Santo te va a demostrar: tú estás sucio, tú estás mal. Eso no es que Dios te ama y que ven. No. Sí, Dios te ama, pero tú estás sucio. Necesitas acercarte a Dios, que Dios te limpie. Necesitas venir a Cristo en arrepentimiento. No es venir porque Él me ama y yo soy el niño lindo de Dios. No, Dios te ama porque quiere salvarte. Dios quiere limpiarte y quiere romper toda cadena en tu vida. Dios quiere cambiarte, que tú nazcas de nuevo. No que vengas y te reformes en la iglesia y te vistas como cristiano, pero en
en realidad tú no has sido transformado por el poder de Dios. Y la iglesia está llena de gente reformada, pero no transformada por el Espíritu de Dios. La religión tiene poder. Amén. Eso influye mucho. Usted no ve los musulmanes que se explotan en un avión, porque eso influye mucho cuando los adoctrinan, cuando los preparan. Así hay gente que entra a la iglesia, se prepara, se bautiza, pero no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Entonces hace falta que la iglesia se ponga de pie. Eso no es de que no, porque yo mantengo un punto medio con relación al matrimonio. No. Una cosa o la otra. O la Biblia establece que el matrimonio es un hombre y una mujer, o usted cree lo que usted quiera creer. Pero es lo que la Biblia diga. Gloria al Señor. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Y por esta palabra mucha gente murió. Por esta palabra mucha gente le decapitaron. Por esta palabra muchos perdieron su familia. Por esta palabra muchas esposas perdieron a sus esposos. Por esta palabra muchos padres perdieron sus hijos. Por esta palabra mucha gente murió de hambre. Mucha gente murió en el mar siendo ahogado. Es decir, que todo es un juego, hermano. Porque tenemos una iglesia influyente, llena, metida en las redes sociales. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos siendo luz, estamos predicando como deberíamos de predicar. Estamos nosotros viendo cuáles son los problemas doctrinales que enfrentamos como iglesia. O estamos en una emoción. Estamos en querer fama, en querer seguidores, en querer tener tantos suscriptores en tu canal. Busquen las redes. La gran mayoría de los pastores que predican palabra de Dios, a todos los censuran. Todo el que es suave, todo el que está nada más en positivismo y cosas, ese no, ese avanza. Amén. Pero ese es el evangelio. Capítulo 2 de Colosenses, dice el apóstol Pablo: porque a vosotros no solamente se le concedió que creas en Cristo, oiga, sino que padezcas por él. Está en el combo. Eso no es que yo creo en Cristo, no, que padezcas por él también, que defiendas a Cristo, que vivas para Cristo, amén, que muestre a Cristo donde quiera que tú estés. A eso está llamado la iglesia de Cristo. Entonces tenemos problemas que enfrentamos como iglesia hoy en día, y a veces vivimos en un evangelio, en una emoción nada más lo que queremos es brincar, lo que queremos es saltar y vivir de emoción. Pero cuando lleguen persecuciones, cuando lleguen situaciones en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amén. Y cuando nosotros no estamos informados en cuanto a lo que es la Sagrada Escritura, lo que nosotros enfrentamos hoy en día, es fácil que el enemigo, de manera silenciosa, de manera sutil y engañosa, por debajo, viene como los comejenes. Así, tú ves la puerta muy linda, tú lo veas y viene el enemigo trabajando por debajo. Porque estamos en un momento nada más de emoción, viviendo nada más el evangelio de fama y de gala y de muchas cosas. Amén. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros enfrentamos un rechazo a la santidad bíblica, a la santidad de Dios. No la santidad que enseñan los legalistas por ahí, sino la santidad bíblica. Tenemos ese rechazo hoy en día. Las iglesias están llenas de músicos impíos. Las iglesias están llenas de artistas impíos. Amén. Que han tirado la santidad de Dios por el suelo. La iglesia está llena de predicadores impíos, engañadores. Y hace falta que se pare gente dentro de la iglesia que diga: no, esto es santo, esto es impuro. Eso es santo, eso es del diablo. Eso es sucio, eso es limpio. Hace falta gente que hable verdad. Gente que se levante. No gente que esté pasando mano por la cabeza. Hable la verdad, que usted le llamaron para eso. Si usted es predicador, Dios lo llamó para eso. A usted lo mantienen para eso. Para que enseñe la palabra. Si usted es adorador, si tiene un CD, a usted lo llamaron para eso. No para que sea un artista, no para que sea una estrella. No, si siguen eso te va para el infierno. A esos nos llamaron a nosotros. Óigame, es que tenemos que entender, es que la iglesia de Cristo es sal de la tierra, es luz de la tierra. En todos los aspectos bíblicos se muestra a la iglesia como un ente diferente. No puede ser el mismo que el mundo. No podemos. Somos diferentes. Usted puede hacer dinero, usted puede trabajar, pero usted tiene que entender que usted es luz en esta tierra.
Si en el trabajo usted hace los mismos chistes, usted se ríe de los mismos que se ríen los impíos, usted tiene que revisarse. Usted le pone la mano a lo que otros le ponen la mano, usted tiene que revisarse. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia no perfecta. Cristo es perfecto y vamos de camino, vamos siguiéndolo a Él. Hay un rechazo a la santidad. Gloria al Señor. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, el apóstol Pedro, en una de sus cartas dice, el mismo Dios, haciendo referencia a Dios, a algo que Dios dijo en Levítico: sed santo, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy. Bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo yo puedo estar al nivel de Dios en santidad? Bueno, Dios te está diciendo, sé santo porque yo soy santo. Amén. No es de perfección. Es que cada día nosotros debemos de buscar esa santidad. Decirle, Señor, dame un encuentro con tu santidad. Mira, Isaías estaba en la corte de Usías. Cuando muere Usías, tiene un encuentro con Dios y con la santidad de Dios. Y el encuentro con la santidad de Dios fue tan fuerte que él quedó como muerto en el suelo y se revolcaba en el suelo. Cuando él vio en una visión, empezó a ver a Dios, las fardas, dice la Sagrada Escritura, y vio querubines y vio tantas cosas. Y este hombre se estaba revolcando en el suelo. Y usted dirá, pero es una simple visión. Es que él vio la santidad de Dios. Y fue tan fuerte que un ángel tuvo que en la visión ponerle un carbón encendido sobre sus labios, diciéndole: se te ha quitado la impureza, se te ha quitado la malicia, se te ha quitado el pecado de la suciedad. Porque es necesario tener un encuentro con la santidad de Dios. Decir: Señor, yo no soy perfecto, pero yo te pido que me limpie, Jehová. Yo te pido que me lave, Señor. Llévate este pecado, Señor. Llévate esta adicción, Padre. Llévate esta ira. Llévate este deseo por la pornografía. Llévate este deseo por la envidia. Límpiame, Señor. Tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Moisés le pidió a Dios: déjame ver tu rostro. Y casi muere. Si el mismo Dios no agarra y mete a Moisés entre unas piedras, cuando Dios iba pasando, Moisés queda muerto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Necesitamos entender quién es el Dios al que nosotros servimos. Es un Dios santo. Cuando Isaías tiene esta visión, los ángeles empiezan a decir: santo, con la S mayúscula, santo, santo, 3 veces santo. Eso está diciendo, no es una santidad simple. Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Él es santo. Dios es santo. Y nosotros somos imperfectos. Pero podemos decirle: Señor, ayúdame a agradarte. Padre, ayúdame a servirte. Ayúdame a cambiar este carácter, Señor. A vivir esta santidad, perseguir la santidad, Señor. Yo aquí no estoy hablando de blower, de taco, de cartera, no. Porque hay gente que no se pone taco, no se tiñe el pelo, pero cuando él tiene la lengua más larga que la broa. No estamos hablando de eso. Necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. Porque por eso tenemos gente que cuando el enemigo, cuando el mundo le habla acerca en contra de la santidad, son triviales, son blanditos. Porque no han tenido ese encuentro con la santidad de Dios. No han sabido llorarle al Señor por un pecado. Decirle: Señor, quebrante este carácter, Padre. Señor, estoy destruyendo mi matrimonio, ayúdame, Señor. No han sabido ayunar. Señor, Dios mío, llévate este mal, llévate este deseo, llévate esto, Señor. No han sabido llorar delante de Dios. Señor, o me limpio o me desaparezco de esta tierra. Pero yo quiero algo en mi vida. Que tú me cambies, Señor. Necesitamos ese encuentro con su santidad. Hebreos capítulo 2. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si usted está buscando la voluntad de Dios para su vida, ahí está. Que te santifiques. Si no hay santidad, no hay bendición. Si no hay santidad, no hay prosperidad. Si no hay santidad, no hay matrimonio fructífero. No hay familia sana.
Esa es la voluntad de Dios, que busquemos su santidad, que agrademos al Señor. ¿Cómo? En oración. Señor, ayúdame, Dios mío, dame dominio propio. Señor, ayúdame a serte fiel a través de las escrituras. Ayúdame a vivir para ti, oh Dios. El tercer problema que nosotros enfrentamos hoy en día es el evangelio de la prosperidad. Uno de sus líderes, el pastor Jesse Duplantis, hace unos días dijo: Jesús no ha vuelto, el rapto no ha ocurrido, porque la gente no está ofrendando y diezmando. Eso se llama teológicamente herejía, porque es una verdad que fue llevada al extremo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay que diezmar y hay que ofrendar, pero la llevaste a un extremo, eso es herejía. Y eso lo enfrentamos hoy en día. ¿Por qué lo enfrentamos? Porque muchas veces tú no diferencias un evangélico de la prosperidad, un evangélico normal, tradicional. Porque estamos mezclados. Y muchos de sus predicadores predican en nuestras campañas. Tienen un mensaje para un grupo y otro mensaje para otro grupo. Amén. Y eso ha dañado gente, ha destruido matrimonio. Hay gente que no quiere saber del evangelio por ese evangelio maldito que mucha gente está predicando. Y usted dirá, bueno, pero no diga maldito. Sí, es maldito. La Biblia dice que todo el que predica un evangelio diferente sea anatema, o sea, sea maldito. La Biblia, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, instruido, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, dijo eso. Amén. Eso está haciendo daño, ha hecho mucho daño a mucha gente, ha saqueado a mucha gente, mientras muchos peces gordos se enriquecen. Pero al infierno se van con todo su dinero. Lo que yo estoy diciendo en el día de hoy es que hace falta gente que establezca diferencia. Hace falta gente que se levante y hable la verdad. No gente que estén ahí livianos, porque no queremos ofender. No, hermano, el evangelio ofende. En el buen sentido de la palabra, John MacArthur, uno de los teólogos más prominentes de la iglesia, siglo XX, siglo XXI, dice: si la verdad te ofende, deja que ofenda. La gente ha estado por años ofendiendo a Dios. Amén. Jesús, en cierta ocasión, los discípulos, leyendo a Pedro, le dijeron a Jesús: Señor, la palabra tuya está dura, bájale 10, bájale algo. Mira, se está yendo todo el mundo. Y Jesús lo único que le dijo: Pedro, ¿ustedes se quieren ir con ellos? Se quieren montar en la misma guagua, en el mismo bus, váyanse. Amén. Porque ese es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un creyente crucificado juntamente con Cristo. El evangelio de Cristo es alguien que está dispuesto a tomar su cruz y seguir en pos de Cristo. Tomar la cruz en esos tiempos era el creyente, el que había conocido a Cristo. En esa época, estamos hablando de unos tiempos, hermano, del judaísmo. Alguien que decía: yo soy cristiano y me identifico con Cristo y voy a seguir a Cristo, tenía de enemigo a papi, a mami, al hermano, al abuelo, al tatarabuelo y a todo el mundo. Amén. O sea, en esos tiempos seguir a Cristo no es lo mismo que hoy. En esos tiempos tú te enfrentabas a que tu familia ese mismo día te sacara de tu casa y te sacara para afuera. Usted aquí no entra hasta que usted no se retracte. Amén. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos predicar el evangelio puro. En cuarto lugar, un valor elevado a las experiencias por encima de las sagradas escrituras. Eso lo enfrentamos. Un valor elevado a las experiencias por encima, elevando las experiencias por encima de las sagradas escrituras. Vivimos en un tiempo donde se le da más importancia a las experiencias que a la misma palabra de Dios. Las experiencias son importantes, son parte del evangelio, pero hay que pasarlas por el sedazo de la Biblia. Eso no es que se me apareció el Espíritu y me dijeron que yo soy el Espíritu Santo y que yo soy. No, olvídese de eso. Aunque usted haya visto que el cielo se abrió, no. Tiene que pasarlo por las Sagradas Escrituras. Yo escuché, mire, váyase a Puerto Rico, Lomita y Aarón, váyase a los Solo Jesús, váyase a muchísimas sectas que hoy en día eran pentecostales igual que nosotros, pero pusieron tanto afán a malas experiencias que se olvidaron de la palabra de Dios. Amén.
Necesitamos vivir la palabra de Dios. Vamos a gozarlo en el Espíritu. Vamos a vivir esa experiencia que estamos llamados a vivir. Pero eso no puede estar por encima de la palabra de Dios. Porque muchas veces vivimos en un tiempo donde si no se mueve nada, el culto no está bien. No, ¿y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra que cambia? ¿Dónde está la palabra que confronta al pecador? ¿Dónde está la palabra que da vida? ¿Dónde está la palabra que limpia? Somos santificados a través de la palabra, dice la Biblia. ¿Dónde está la palabra que confronta? ¿Dónde está la palabra que habla de arrepentimiento? ¿Dónde está la palabra que habla de amor? Entonces no podemos igualarlo. No, debemos de basarlo y pasarlo por el sedazo de las Sagradas Escrituras, para que no seamos engañados. Porque hay gente que todo vive en una experiencia y todo, y son engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no van a la Biblia, no van a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Amén. La palabra de Dios tiene que reinar. Tiene que reinar en la iglesia, tiene que reinar en nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros tener victoria contra estos 4 enemigos que enfrenta la iglesia que yo acabo de mencionar? 4, y hay más, pero son 4 en el día de hoy. ¿Cómo nosotros tener victoria? Dijimos que el tema o el título es: el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Eso lo vamos a ver ahora. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso? Bueno, hay 2 mecanismos de protección contra el error que debemos de tomar en cuenta en el día de hoy. En primer lugar, el primer mecanismo de protección contra el error es el discernimiento espiritual. La iglesia tiene que discernir. No es ver el demonio en toda la sopa. No, yo no estoy hablando de eso. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Amén. La iglesia tiene que discernir. Eso no se le dice amén a todo. No se puede estar diciéndole amén a todo. Amén. No se puede andar detrás de todo el mundo. Amén. No se puede estar llamando a todos los profetas que usted ve. Hay que discernir, hay que probar los espíritus, dice la palabra de Dios. No es que usted se va a parar ahí, va a estar sentado ahí como el que más sabe es usted. No, es que usted por las escrituras, usted diga si lo que está diciendo José Ramón es bíblico o es un invento de él. Porque a veces hay cosas que pueden sonar positivas, pueden sonar bíblicas, pero no necesariamente son bíblicas. Amén. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. El apóstol Juan dice: amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Amén. Probad los espíritus si son de Dios. En el capítulo 3, él habló del Espíritu Santo. Ahora él está diciendo: óigame, hay espíritus, hay demonios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Hay demonios y espíritus operando a través de cristianos falsos que están dentro de la iglesia, bautizados, brincan, saltan igual que usted y yo. La palabra de Dios debe ser nuestra regla, nuestra vara de medir. Debe ser la palabra de Dios. Amén. Eso no es que el fulano de tal, el evangelista internacional, dijo esto y hay que creerlo. No. A mí siempre me ha gustado algo de nuestro hermano Richard, que ha sido de bendición, Richard Castillo, de bendición a mi vida en ministerialmente, espiritualmente. Y siempre he dicho: óyeme, porque tú ves a una persona que te dice, vete a la palabra de Dios. Eso no es porque que viene con todo el aparataje, el fulano de tal. No, él es un hombre de carne y hueso. Amén. Usted quiere bíblicamente que se lo demuestre. Capítulo 17 de Hechos. Pablo, el apóstol Pablo, predicando, enseñando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que los hermanos de Berea, mientras Pablo predicaba, enseñaba, ellos tenían las escrituras en la mano a ver si lo que Pablo decía concordaba con la palabra de Dios. Eso no es de que porque vino Pablo, no. Aquí tiene que reinar la palabra de Dios. Amén. No es que usted se va a pasar el culto entero ahí chismeando y viendo a ver si fulano comete un error. No es eso. Todos cometemos errores al predicar. Todos podemos incluso exagerar. Pero en cuanto a doctrinas cardinales, en cuanto a la palabra de Dios, estamos llamados por las escrituras a examinar qué se está diciendo. Gloria al Señor.
Gloria a Cristo para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Necesitamos nosotros examinar por las Escrituras. Denle un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5. Gloria al Señor para siempre. Versículo 20 y 21 dice: no desprecien las profecías. No las vamos a despreciar. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. No menosprecien la profecía. No, sométela a prueba. Amén. ¿Cómo la voy a someter a prueba? A través de la palabra de Dios. Eso no es que yo me encierre en mí y diga eso está mal, eso es antibíblico. No, demuéstralo por las Escrituras. Amén. Pruébalo por las Escrituras. ¿Qué se está diciendo? Entonces, el primer mecanismo que la iglesia tiene que tener en cuenta para nosotros enfrentar y tener la victoria sobre lo que enfrentamos hoy es el discernimiento espiritual. Es una iglesia que discierne, es una iglesia con sabiduría de lo alto, es una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia donde Dios muestre, es una iglesia donde Dios hable claro. Amén. Para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. No menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Gloria al Señor para siempre. Dice el apóstol Pablo: probad los espíritus. Los cristianos debemos de someter a prueba toda enseñanza para saber si es buena, o sea, para probarla o rechazarla. Esta palabra probad viene del término griego usado en la metalurgia para determinar la pureza y el valor exactos de los metales de esa época. Es decir, que estamos hablando de un trabajo que Iris tiene que hacer, que Victoria tiene que hacer, que David tiene que hacer. Amén. A veces nosotros pensamos que la Sagrada Escritura es un libro cualquiera. No lo es. Para todo se necesita estudio. Para todo se necesita conocimiento. Y cuando usted se acerca a la palabra de Dios, tiene que haber responsabilidad y seriedad. Amén. Eso no es decir lo primero que usted leyó. Usted tiene que investigar y estudiar con responsabilidad. Amén. La iglesia de Cristo tenemos que convertirnos en eruditos. Yo no estoy hablando a nivel académico, en el sentido de que estudiemos la palabra, que vivamos la palabra. Gloria al Señor. El segundo mecanismo de protección contra el error es entender la superioridad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entender la superioridad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, esto es como un mensaje ahora mismo de esperanza. Yo le acabo de decir todo lo que está pasando, todo lo que se está levantando contra la iglesia. Ahora viene la esperanza. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Oye, la Biblia está garantizando una victoria. Y los habéis vencido. ¿Por qué usted lo ha vencido? Oiga lo que dice el texto. Porque mayor, superior es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Mundo aquí, allí es sistema. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. O sea, me está diciendo la palabra de Dios. Satanás es el que envía sus espíritus, a que traigan falsas doctrinas a la iglesia, engaños, impureza, a que distorsionen el camino de muchos creyentes. Es Satanás que lo envía. Pero no debemos de temer, aún viendo todo este tipo de cosas, aún viendo que otros están cayendo y están siendo engañados. No debemos de temer. La iglesia no puede retroceder y decir esto se acabó porque el predicador más grande acaba de caer. No. La iglesia debe de confiar y entender de que el que vive dentro de ti, llamado Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es más grande que el mismo diablo. El Espíritu Santo es más poderoso que el mismo diablo, dice la Biblia. La obra del Espíritu Santo va más allá de un sentimiento, va más allá de una lengua, va más allá de un simple conocimiento. No, es poder la obra del Espíritu Santo. Es más grande y superior que el mismo diablo.
Mire, Satanás, que el Señor lo reprende, es el gobernador de este mundo, dice la Sagrada Escritura. Es el Dios de este siglo, perseguidor, padre de mentira, calumniador, el tentador, el que incita a la naturaleza pecaminosa. Tiene sus ministros que se disfrazan como ángeles de luz, como ángeles de luz. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean y crean en Cristo. Nos tenía atados a muchos a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí. Amén. Y también dice la Biblia que anda como león rugiente. Es decir, que este enemigo tiene muchas características, ¿cierto? Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo es mayor que él. El Espíritu Santo es el guía. El Espíritu Santo es el que alumbra el entendimiento cuando el diablo lo oscurece. Cuando el diablo te tenía a ti atado en tu entendimiento, el Espíritu Santo vino y te alumbró. Y dijo: afuera el diablo. Fuera la mentira que Satanás te puso en tu mente, que no te permitían aceptar a Cristo. Hoy llegó la luz. Llegó el Espíritu de Dios. Llegó a convencer. Llegó a limpiar. Llegó a transformar. Llegó a llevarte al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien convence de las mentiras del diablo. Tú estás bien, te dice el diablo, en tu pecado. El Espíritu Santo llega y te hace sentir sucio y te hace entender que el único que puede limpiarte se llama Cristo. Amén. El Espíritu Santo es quien pudre los yugos. El diablo te tenía atado, el Espíritu Santo viene y lo pudre. La unción del Espíritu de Dios pudre el yugo de esclavitud. El Espíritu Santo es quien redarguye de pecado. Me ayuda en las debilidades, me da fuerza. Y no solo eso, el Espíritu Santo es quien te revela a Cristo. Pedro, los apóstoles, ninguno de ellos tenía un conocimiento exacto acerca de Cristo. Aún teniendo a Cristo con ellos durante 3 años, no lo conocían. Dudaron de él, lo vendieron, lo negaron, lo dejaron solo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, había un Pedro que lo negó 3 veces para que no lo mataran. Pero después de eso, predicando, dijo: mátenme si quieren, pero no voy a callar lo que mis ojos han visto. No voy a negar a ese Cristo. ¿Por qué? Porque ya llegó el poder. Llegó el Espíritu Santo a mi vida. Ahora estoy empoderado. Ahora tengo una visión diferente acerca de Cristo. No es lo que me dijo mami y papi. No, es que el Espíritu Santo me revela a Cristo. Amén. Batalla contra la naturaleza pecaminosa. Cuando yo estaba muerto, Dios me resucitó. Cuando Satanás usó a Judas para entregar a Cristo, mataron a Cristo, pero al tercer día, ¿quién resucitó a Cristo? El Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que por ese mismo Espíritu usted se va a levantar en el día del rapto. El Espíritu Santo es superior. Si el diablo ensucia, él limpia. Oh, yo te estoy hablando de alguien que vive dentro de ti. Yo no te estoy hablando de alguien que es de la mitología griega. No, te estoy hablando de Dios que vive dentro de ti. Que a veces lo hemos limitado a una simple experiencia, porque va más allá. Cuando el diablo dice: Cristo no viene. ¿Han escuchado eso? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es las arras del Espíritu. O sea, Él es la garantía. Está diciendo la Biblia que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, Dios está diciendo: esta es la garantía de que el rato viene porque viene. ¿Habrá alguien aquí que tiene el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que tiene el Espíritu de Dios? Bueno, pues Dios te está diciendo: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Yo vengo pronto. Yo voy a culminar la obra de redención. Yo la empecé, yo la voy a terminar. Un día el pecado acabará. Un día la naturaleza pecaminosa se va. Un día el deseo al pecado, la inercia del pecado va a terminar. Un día. Porque hay una garantía. Yo estoy hablando que el Espíritu Santo es superior. El pecado nos separó de Dios, pero el Espíritu Santo nos acercó a Dios. A través de convencernos, de nosotros poner nuestra fe en Cristo, fuimos acercados al Padre. Amén. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo nos da seguridad.
El Espíritu Santo no hace simplemente eso, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Porque a veces Victoria no sabe qué pedir, Eddie no sabe qué pedir, a veces no sabemos ni siquiera qué orar. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo te ayuda en esa debilidad y gime por ti con gemidos indecibles. Porque Él conoce cuál es la intención de tu corazón, pero sobre todo Él conoce cuál es el propósito y la voluntad del Padre. Es decir, que no lo vamos a manipular tampoco. El Espíritu Santo fue quien ungió para el ministerio. El Espíritu Santo es quien le da dones a la iglesia. Dones a la iglesia. El Espíritu Santo es quien da el don de fe, el don de ciencia, el don de servicio. Lo da el Espíritu de Cristo. Amén. O sea, Él es superior. Él llenó a Pedro de poder y 3,000 se convirtieron. No le emociona eso a usted, gloria al Señor. No era la sombra, no era Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu Santo, que los enfermos los sacaban. Y solamente con Pedro estar caminando, cuando venía la sombra, venía el Espíritu Santo moviéndose, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, devolviendo la audición a los sordos. Óigame, Él es poderoso. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el sello, es lo que nos indica que Eddie, Juan Carlos, es propiedad de Dios y que el diablo no puede jugársela. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es superior. Entonces, hay dos fuerzas que reinan en este mundo: la fuerza del mal, la fuerza de Dios, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Pero a nosotros nos basta con entender de que ese poder del Espíritu de Dios es superior. Si alguien le tenía miedo al diablo, no. El que está dentro de ti, no contigo, no, dentro de ti es superior. A veces nada más lo dejamos ahí. Bueno, Él está conmigo. No, Él está dentro de mí. Él vive dentro de mí. La tercera persona, Dios, vive dentro de mí. Gloria al Señor. Si usted no lo cree, si usted no lo quiere creer, la misma palabra de Dios lo dice bien claro en los textos que nosotros leímos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:27. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Escuche esto: y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece Dios en nosotros por el poder, por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, yo sé que Dios está dentro de mí, de José Ramón, por el Espíritu Santo que Él me ha dado. Amén. Así que necesitamos tener este conocimiento. No debemos de amedrentarnos, aunque veamos las falsas doctrinas que veamos en nuestro tiempo. No debemos de pensar de que todo terminó y yo de entrar en un pánico de que si aquel cayó yo tengo que caer. No. Debemos de confiar de que el Espíritu Santo que me guía a toda verdad y a toda justicia es superior a toda falsa enseñanza, a todo espíritu que se esté moviendo ahí fuera y que esté entrando a la iglesia. Él es superior. En conclusión, mis amados hermanos, Juan 16:13-15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Santo es que le hace entender en esta mañana, le está haciendo entender a la iglesia lo que ha de venir y lo que estamos enfrentando. Amén. 14. Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo trabaja dentro de la Trinidad, presentándonos a Cristo, mostrándonos a Cristo, revelándonos a Cristo, que amemos a Cristo, que busquemos a Cristo, que busquemos su santidad, que no lo neguemos. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Póngase de pies.